Hola, bienvenidos a nuestro cuarto tutorial de Java en español. Bueno, mi nombre es Rodrigo y en esta ocasión voy a enseñarles, voy a darles a conocer un poco más sobre este tema de lo que son los arreglos. Bueno, en este, en este caso vamos a aprender un poco sobre lo que son los conjuntos. Vamos a aprender algunas operaciones básicas que se puede hacer como por ejemplo la unión, la intersección, la diferencia simétrica, entre otras. Bueno, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro entorno de desarrollo, el IDE NetBeans, y vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Cómo sabemos hacerlo? Archivo, nuevo proyecto y una nueva aplicación de Java, y nosotros le vamos a dar el nombre que queremos. En este caso le vamos a poner proyecto. Bueno, lo siguiente que tocaría hacer es darle terminar, pero yo ya tengo creado un nuevo proyecto, así que voy a darle en cancelar. Bien, una vez que tengamos creado nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es, básicamente vamos a necesitar, vamos a trabajar con métodos. El primer método que vamos a crear es un método que nos indique que si un elemento existe dentro de un arreglo. Para ello vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a crear un método que sea de tipo público, public static, que nos retorne una matriz entera. Le vamos a llamar existe, o no, perdón. En este caso va a ser un booleano, booleano. Le vamos a llamar existe y que tenga de parámetros, eh, como dije anteriormente, la matriz, en este caso una matriz entera, o una matriz entera que le vamos a llamar conjunto, y un elemento que va a ser el que vamos a verificar si existe dentro de nuestra lista de elementos. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a declararnos una variable de tipo booleana y lo vamos a inicializar en false. Le vamos a llamar booleano, le vamos a decir booleana, le vamos a llamar existe. Bueno, ese existe no tiene nada que ver con el método, es otra variable muy diferente a la que tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a recorrer los elementos del arreglo y verificar si existe. Si existe. Para ello vamos a hacer uso de una estructura iterativa, repetitiva, en este caso un for. Le vamos a decir que nuestro for empiece en cero y que vaya hasta una posición menos del tamaño real del conjunto menos uno, del conjunto menos uno, y que este se incremente de uno en uno. Bueno, que este se incremente de uno en uno. Ya. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a preguntarle, vamos a hacer uso de un if. Vamos a decirle que si dentro de nuestros elementos del conjunto, en este caso de la matriz, si cualquiera de estos elementos es igual al elemento a comparar, entonces que cambie nuestro estado de nuestra variable booleana existe a true. Y finalmente lo que vamos a hacer es retornar. Vamos a retornar nuestra variable existe. Vamos a decirle return existe.
para que nosotros podamos saber que con este booleano estamos iniciando en falso. Eso quiere decir que no están repetidos. Y una vez que nosotros nos dé o pase por ese for, va a comparar elemento por elemento y si existe, nos va a mandar este mensaje booleano que va a ser existe, va a ser verdadero. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a crear otro método, el cual nos va a ayudar a hallar la unión. Y para lo cual vamos a decir que sea un método tipo public static, en este caso que nos retorne un arreglo de tipo entero que le vamos a llamar unión. Y de parámetros vamos a pasarle lógicamente dos conjuntos, dos arreglos enteros que le vamos a llamar A, y al otro le vamos a llamar al otro arreglo de enteros, le vamos a llamar B. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a declarar o crear una variable unión. Vamos a crear una variable unión donde vamos a almacenar los elementos que vayan a ser en la unión. Y en este caso vamos a declarar un arreglo de enteros que eh, le vamos a llamar unión. Bueno, simplemente le vamos a llamar U y que este se tenga la cantidad de elementos que sea la suma del número de elementos del conjunto A más el conjunto B. A.length más B.length. Bueno, en este caso simplemente estamos suponiendo de que los elementos de A y B no se repiten. Lo siguiente que vamos a hacer es pasar los elementos del conjunto a nuestra unión. Para ello vamos a hacerlo con un for. Vamos a hacer uso de la estructura repetitiva o iterativa for que va desde 0 hasta un elemento menos del tamaño real del arreglo, en este caso del conjunto A, ya que estamos pasando los elementos del conjunto A. Y vamos a decirle que nuestra variable U que nos almacene los elementos del conjunto A y que nos pase en el mismo orden de cada uno de estos. Bueno, hasta ahí ya tenemos pasado los primeros elementos de A a nuestra unión. Lo que ahora vamos a hacer es vamos a pasar los elementos de B a nuestra variable unión. En este caso tienen que ser todos aquellos elementos que no se repitan. Para ello vamos a usar un for. Otro for vamos a usar y bueno, otro for que empiece en 0 y en este caso que vaya hasta un elemento menos el tamaño real del arreglo b.length. Y aquí vamos a hacer uso del primer método que nos hemos creado. El método existe, vamos a llamarlo. Le vamos a decir si existe. Si existe en nuestra variable de unión, existe cualquiera de los elementos del arreglo B. Entonces, si esto va a ser verdadero, o perdón, si esto va a ser falso, si no se repite ningún elemento, entonces simplemente que a U, a nuestro conjunto U le pase los elementos de B. U que nos pase los elementos de B. B, B, I. Bueno, antes vamos a crear una variable de tipo entera que le vamos a llamar X y la vamos a inicializar en 0. Bueno, esa nos va a servir para nosotros ponerla en el lugar correcto, a poner el elemento en la posición correcta. Y otra variable que nos va a servir para contar repetidos, R le vamos a llamar y lo vamos a inicializar en 0. Bueno, una vez creadas estas variables, vamos a pasar dentro de nuestro if, vamos a volver a lo que estábamos haciendo antes y vamos a decirle que U se agregue en la posición, eh, se supone que la final del elemento A más X.
y que por cada vez que no se repitan los elementos, x se incremente en 1 para que se pongan en las posiciones correctas. Y vamos a decirle que caso contrario, que simplemente nuestros repetidos se incremente para nosotros poder saber cuántos elementos son los que se repiten. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a redefinir, o perdón, vamos a hacer uso de una variable auxiliar, vamos a declarar una variable auxiliar. Va a ser un entero, un arreglo de enteros, el cual le vamos a llamar auxiliar. Y esta nos va a servir para almacenar por el momento los elementos de la unión. Y lo que siguiente que vamos a hacer es, vamos a redefinir eh, el arreglo, unión. Vamos a decirle que unión sea a new int que solo tenga el número de elementos. Vamos a decirle que tenga el número de elementos de a punto, bueno, del auxiliar punto length menos los elementos repetidos, menos el número de elementos repetidos. Y lo siguiente que vamos a hacer es devolver los elementos del auxiliar a nuestra variable unión. Esto va a devolvernos ya sin, bueno, sin los elementos de más, ya que al principio hemos supuesto de que los elementos no se repiten. Vamos a hacer uso de un for, otro for, y vamos a decirle que empiece en 0 y que vaya hasta un elemento menos del nuevo arreglo u en este caso, que hemos redefinido hasta el tamaño de u. Y vamos a pasarle los elementos, vamos a decirle que a los elementos de u en la posición que le corresponda desde 0, que le pase los elementos del auxiliar, de la variable auxiliar. Y bueno, eso sería todo. Y lo que nos queda solamente sería eh, retornar el arreglo unión o el conjunto unión. Vamos a decirnos que nos retorne return u. Y bueno, ya hemos creado el método unión. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a utilizar o perdón, bueno, vamos a pasar a crear en el main, vamos a hacer uso de nuestros métodos de la unión. Lo primero que vamos a hacer es irnos hasta la parte del main y vamos a importar, o perdón, vamos a crear una nueva instancia de la clase scanner. Vamos a decirle scanner, vamos a llamarle leer, igual a new scanner, y de parámetros vamos a pasarle, vamos a decirle que este sea un system.in. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a pedir al usuario que ingrese el número de elementos del conjunto A y del conjunto B. Bueno, para hacerlo un poquito más dinámico, vamos a decirle system println y le vamos a decir ingrese el número de elementos de, del conjunto A. Y esto vamos a almacenarlo en una variable entera que le vamos a llamar t de A, tamaño de A. Es igual a, vamos a hacer uso de nuestro escáner leer punto nextInt. Bueno, lo mismo vamos a hacer para el conjunto B, o para el segundo conjunto. Vamos a pedir al usuario de que ingrese los elementos del conjunto B y vamos a definir una variable entera, tamaño de B, y le vamos a decir que no los lea.
Lo siguiente que vamos a hacer es declarar dos arreglos enteros. En este caso van a pasar a ser nuestro conjunto A y que este sea del tamaño que el usuario haya ingresado. En este caso del tamaño de TDA. Lo mismo hacemos para el conjunto B. Declaramos un arreglo de enteros, le llamamos B y TDB, que sea del número de elementos que el usuario ingrese. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a leer los elementos que el usuario va a ingresar. Vamos a hacer uso de un for, una estructura repetitiva. Vamos a decirle que ingrese con un for, de que empiece desde cero, que vea hasta, primero va a leer los elementos del conjunto A hasta los elementos de A.length menos 1. A.length menos 1. Y vamos a decirle mm, que los elementos de A y en la posición I los lea. Leer punto nextInt. Bueno, antes vamos a mandar un mensaje, antes del for, y lo vamos a hacer con un system o println. Le vamos a decir ingrese los elementos del conjunto A. Ingrese elementos de A. Y bueno, para nosotros hacer lo mismo para el conjunto B. Y vamos a copiar el código del mismo código. Simplemente le vamos a cambiar que ingrese los elementos del conjunto B y que nuestro for empiece desde 0 y vaya en este caso hasta el número de elementos de B menos 1. Y que se incremente de 1 en 1 y que todos estos elementos me los almacene en el conjunto B. Lo siguiente que vamos a hacer es, nos toca llamar a nuestro método unión. Y bueno, antes vamos a declarar una variable entera, un arreglo llamado unión. U le vamos a llamar y vamos a invocar en este caso a nuestra variable unión. Y le vamos a pasar de parámetros el conjunto A que acabamos de ingresar y el conjunto B. Y lo siguiente que nos toca hacer es simplemente mostrar los resultados y para ello vamos a hacerlo con un for y bueno, que empiece en 0 y que vaya hasta el tamaño real de elementos de nuestra variable unión menos 1 y bueno, que nos muestre. Vamos a decirle con un system.out.println. Aquí le vamos a decir que nos muestre los elementos. Vamos a decir que nos muestre la unión. Bueno, antes vamos a mandar un mensaje igual con un system.out.println. Para darnos cuenta, le vamos a decir los elementos de la unión son de la unión son y dos puntos. Bueno, una vez hecho todo esto, ya tenemos listo nuestro proyecto para ejecutarlo y vamos a pasar a compilar. Vamos a pasar a probar. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, como ya sabemos hacerlo, vamos a presionar el botón verde y esperar a que compile nuestro proyecto. Y bueno, vamos a esperar un poquito. Y bueno, como ustedes observan, ya nos ha cargado. Ahí nos ha pedido en inglés el número de elementos de A. Vamos a decirle que el primer conjunto tenga 3 elementos y el segundo 4. Ingreso los elementos de A. Vamos a ingresarle números seguidos, 1, 2, 3. Y para B vamos a ingresarle 2 repetidos, 2, 3, 4 y 5. Y lo que debería mostrarnos es simplemente algunos elementos. 2, 3, 4 y 5. Bueno, acá nos hemos equivocado en algo. Vamos a volver a correr. Nos pide que le ingresemos el número de elementos de A. 3, 4,
los elementos de A, 1, 2, 3, los elementos de B, va a ser 2, 3, 4 y 5. Y aquí nos muestra los elementos de la unión, pero no nos muestra o sea, elementos de más, simplemente nos muestra el 1, 2, 3, 4 y 5. Y en este caso estaría correcta nuestra aplicación, no nos está mostrando elementos de más. Bueno, eso sería todo. Y en la segunda parte de este mismo video tutorial voy a enseñarles a cómo hacer, bueno, vamos a continuar haciendo lo que es, vamos a implementar el método eh, public static intersección, intersección. Bueno, esto lo vamos a hacer en el siguiente video tutorial y va a quedar pendiente para hacerlo. Bueno, espero que les haya gustado. Vean el siguiente tutorial en el cual va a ser la intersección. Suscríbanse a mis canales, Programando Fácil o al otro que es Adictos a la Programación, que ahí les estaré compartiendo más sobre este mundo de la programación, tanto en este lenguaje que es Java como en otros. Y bueno, lo único que les pido es que compartan este video y eso sería todo. Bueno, adiós. Nos vemos en el siguiente.